Ya dice aquí que estás. ¿Ya está transmitiéndose? Sí. Perfecto. Ah, 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 ah. Bueno, déjame admitir a Alejandro. Bueno, Dijiste que íbamos a empezar ¿dónde? un resumen, vamos a verlo ahorita. Ah, ok. Ya todos están conectados, o sea, ya pueden checar si está transmitiéndose al aire, ¿sí? Pues aquí tengo un letrerito que dice que se está transmitiendo en Bueno, Facebook. es que Sí. no tengo mi teléfono para verlo. ¿Tienen mi teléfono ahí a la mano? Me lo van a prestar, permíteme. Es que siempre me gusta checarlo en el teléfono para cualquier cosa. Sobre todo para los volúmenes y eso. Permítanme. Aquí está. Luego venimos aquí. Luego venimos la palabra de Dios. Perfecto, ya Vamos está a en verlo. vivo y a todo color. Bueno, pues miren, les agradezco que se hayan conectado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que lo vean. Alejandro, que no te había saludado. El día de hoy vamos a iniciar con un resumen. Déjeme ponerle la hojita del resumen. Por aquí está, acá está. Miren, ay, no, esta no es, permítame, me equivoqué es la oración, la vamos a hacer, pero vamos primero a ver otra cosa. ¿Por qué aquí dice cuadro resumen? A ver, cuadro resumen. Ah, caramba, le pongo cuadro resumen y no me da. Permítanme, déjenme entonces, va a tardar un poquito, pero aquí vamos a verlo. OneDrive. Está OneDrive. Luego aquí, la palabra de Dios en la Biblia. Luego aquí, cuadro resumen en PDF. Aquí está. ¿Lo están viendo? ¿El No, resumen? ¿Eh? no. ¿No lo ven? Ah, caramba. Bueno, No, No vemos nada. permítanme entonces. Permítanme compartir. Aquí está. No, tampoco. Válgame Dios. ¿Qué Es la estará oración. pasando? Sí, y lo tengo aquí como cuadro resumen y sale la oración. También la oración. Permítanme, algo está pasando, pero no vamos a dejar que nos gane. Las señales que hagamos la oración. A lo mejor. No, que no vamos a dejar que nos gane. A ver, cuadro resumen, aquí está PDF. Y dicen que no lo ven. Eso Ahorita es lo no que vemos me nada. preocupa. Bueno, permítanme zoom. Ay, Dios mío. ¿Por qué me hace eso el sistema? Compartir pantalla. Y aquí lo estoy viendo. Y aquí lo estoy viendo. Y no me sale. Permítame. es que quiere que primero hagamos la oración. Pues yo creo que, bueno, vamos a ir a la oración a ver si con eso se anima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, esperamos ahora sí que nos deje el cuadro resumen, que no sé por qué no nos deja y no nos sigue dejando. Déjenme volverme a meter aquí, permítame. Es importante esto que vamos a ver. Aquí está la palabra de Dios en la Biblia. A ver si aquí con este sale. A ver.
¿Sale? ¿Se ve? Sí, Ah, Sí. bueno. ya salió. Lo tuve que hacer de otra forma, o lo saqué de otra forma. Pero en fin, déjame ver si lo puedo hacer más grande. Permítanme, 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 permítanme hacerlo más grande. Ahí se puede. Ok, vamos a ver. Miren, hemos estado viendo desde el principio del año dos libros, que realmente son 4. El libro de Samuel, que se divide en primero y segundo libro de Samuel, y luego el libro de los Reyes, que se divide también en primero y segundo de Reyes. Esto es lo que hemos estado viendo todo el año. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí. Vamos a hacer un resumen muy rápido, porque ahorita que se acabe el segundo de Reyes, que Dios mediante lo vamos a acabar ahorita en esta clase, vamos a terminar un ciclo muy grande de la historia del reino de Israel. O sea, desde que se funda el reino de Israel allá en el desierto con Moisés y que lo saca de Egipto hasta que entren a la tierra prometida, tienen unos cientos de años o miles de años en la tierra prometida, hasta que llegan los invasores y se los llevan a sus propios pueblos. Los del norte se los llevan a Asiria y los del sur se los llevan a Babilonia y queda despoblado el territorio, o casi despoblado, queda un pequeño resto. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que vimos en el libro de Samuel? Vimos que había un sacerdote que se llamaba Elí y tenía un discípulo que se llamaba Samuel. Y que acuérdense aquello que estaba Samuel y oía que le decían Samuel, Samuel, él iba con el sacerdote Elí y le decía, ¿me hablas? Y Elí le decía, no, yo no soy. Hasta que en una ocasión le dice el sacerdote Elí, le dice a Samuel, dile al que te habla, habla Señor, que tu siervo escucha. Y se dio cuenta entonces Samuel que el que le hablaba era Dios. ¿Sí? El profeta Samuel, bueno, ese muchacho, el discípulo Samuel, se convierte en el profeta Samuel y llega un momento que los de Israel, el pueblo de Israel, que entonces era un solo territorio y un solo 12 tribus habitando ahí, piden que les den un rey. Le piden al profeta Samuel que les dé un rey. Samuel consulta a Yahvé Dios dice, pues no les conviene, pero si tanto insisten, adelante. Y le piden a Samuel que unja como primer rey de Israel a Saúl, ¿verdad? Que era originalmente, pues, era un buen rey. Pero como todos los reyes empiezan, el poder los trastorna, ¿verdad? Y acuérdense aquí, sucede todo lo de David y Goliat, ¿sí? Viene el gigante Goliat y pues nadie quiere enfrentarlo y entonces sale David, que era un muchacho, y dice, yo lo voy a vencer, agarra unas piedras y agarra su onda, se acerca y de lejos le tira y le pega en la frente a Goliat, cae Goliat muerto y entonces los israelitas vencen a los filisteos, que eran los enemigos. Ahí ya David empieza a vivir en compañía de Saúl, o sea, se lo traen a la corte de Saúl, inclusive él tocaba el arpa y cantaba. Recuerden que en la Biblia está un libro que se llama precisamente Los Salmos, que están compuestos en su mayor parte por David, y David se los cantaba o cantaba esos salmos al rey Saúl y él se tranquilizaba a Saúl. Saúl tenía un hijo que se hizo muy amigo de David que se llama Jonatán o Jonatán. Yo le pongo como dice que Jonatán. Se hizo muy amigo de David, inclusive varias veces le salvó la vida porque llegó un momento que el papá, o sea, Saúl quería matar a David. Todo eso lo vimos en el primer libro de Samuel. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Más o menos les suena? Ahí están los videos. Ahí están los videos. Bueno, el segundo libro de Samuel. Resulta que ya muere Saúl, muere Jonatán también en una batalla y David se convierte en el rey de Israel. Primero rey de Israel, o sea, la parte norte del territorio. Y después ya se hace rey también de Judá, la parte sur, o sea, ya es rey de todo. Y pone a Jerusalén como la capital de ese Reino Unido, ¿verdad? Pero luego sucede lo de siempre. David conoce
a una muchacha que se está bañando, no sé qué se hacía bañándose en la azotea, sabiendo que desde el palacio la podían estar viendo, pero ahí estaba la tal Betsabé bañándose, y David la ve y la manda a llamar, y resulta que tiene un hijo, bueno, tiene un hijo, o va a tener un hijo primero, todavía no lo tiene, va a tener un hijo, y entonces hace lo posible para que el marido de Betsabé muera en batalla. Entonces lo manda a poner al frente de las tropas en el lugar más peligroso, y ahí por supuesto muere, ¿sí? Entonces Dios castiga a David. Nace el hijo de David y Betsabé, y a los pocos días o semanas, no sé, o meses, pero chiquito el niño, bebito, muere ese niño como castigo para David y para Betsabé, ¿sí? David después pues tiene muchas mujeres y tiene muchos hijos, ¿sí? Uno de ellos se llama Absalón. Absalón en un momento dado se rebela contra su papá David y quiere ser el rey. Y también, por supuesto, en guerra muere Absalón, rey de David, hijo de David. Eso lo vimos en el segundo libro de Samuel. ¿Sí se acuerdan también? ¿Ya les sonó como que se acordaron? ¿Preguntas? Sí. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Nada? Bueno, pasamos al primer libro de Reyes. Aquí ya es Salomón, rey, hijo de David y de Betsabé. También fue el segundo hijo de Betsabé, por así decirlo. Y es Salomón, pues construye el templo en Jerusalén y traslada el arca ahí al templo. El arca estaba originalmente, acuérdense, en unas carpas con lonas y cueros, y lo pasan ya al templo. Salomón tiene un hijo, Roboam. Bueno, Salomón, como todos los reyes, se portó mal y lo van a castigar, pero Dios le dice, te voy a castigar, pero no en tu vida, en la vida de tu hijo. O sea, cuando tu hijo reine, ahí voy a aplicar mi castigo. Entonces, tiene un hijo, bueno, tuvo muchos hijos Salomón, porque tenía muchas mujeres, pero uno de ellos, el que se convierte en rey, se llama Roboam. Y él es rey originalmente de todo, o sea, del Israel en el norte y Judá en el sur. Pero resulta que hay un funcionario de Salomón que se llama Jeroboam, funcionario de Salomón. ¿Qué pasa? Pues el reino se divide. 11 tribus se van al norte, las tribus del norte, que son 11 tribus, y entonces Jeroboam se convierte en el rey de Israel, el reino del norte, 11 tribus. Y a Roboam, Dios le permite quedarse con solo una tribu en el sur, que es el reino de Judá, ¿sí? Y eso es lo que vimos en el libro de Reyes. Salomón, luego como se divide el reino, y Roboam se queda con el sur, una tribu, Jeroboam con el norte, con 11 tribus. Eso lo vimos en el primer libro de Reyes. ¿Dudas, preguntas? ¿Se acuerdan de todo esto? Sí. ¿Sí se acuerdan? Bueno, voy a hacerles preguntas, a ver si es cierto. Bueno, segundo libro de Reyes, que es el que estamos viendo ahorita. Ahí aparece el profeta Elías, y entre otras cosas aparece un milagro que Jesús luego lo menciona a la hora de que está en la sinagoga de Nazaret diciendo que él ha sido ungido, etcétera, y le piden un milagro y les dice Jesús, el milagro que hizo Elías con la viuda de Serepta, que no era israelita, y ella le hizo el milagro de que nunca se le acabara. En una vasija tenía harina y en otra vasija tenía aceite. Y nunca se le acababa, y en plena sequía que duró 3 años, ella siempre tenía para hacer pan. Ella es el milagro que hizo Elías, el profeta Elías, con la viuda de Serepta. Y Elías se dice que no murió, sino que fue arrebatado al cielo. ¿Recuerdan? Un carro de fuego se lo lleva. Por eso dicen o decían, cuando vino Juan el Bautista, le preguntaban, ¿eres tú Elías? O sea, que te habías ido, ¿regresas? Y dice, no, yo no soy Elías. Y luego viene un discípulo de Elías que se llama Eliseo. También hizo un milagro que Jesús lo menciona en la sinagoga de Nazaret, el milagro de curar de lepra a Naamán, un general sirio. Entonces,
Elías hizo un milagro con una viuda que no era de Israel. Era de, mal no recuerdo, de Tiro, allá en la parte norte, de los fenicios. Y Eliseo hizo una curación con un sirio, milagro de curación. Entonces, esos dos milagros Jesús en su discurso de la sinagoga de Nazaret los menciona. Bueno, y aquí viene lo que vamos a ver ahora. El reino del norte es invadido por los asirios. Asirios. La capital de los asirios era Nínive. Nínive, ¿sí? Y tenía dos reyes. Primero tuvo uno Salmanasar y luego tuvo otro seguido luego por otro que se llamaba Senaquerib. Y ellos conquistaron el reino de Israel en el norte y se llevaron a todos los habitantes. 721 antes de Cristo, para que se orienten, ¿sí? Ellos a su vez, los asirios mandaron traer gente de Asiria y los asentaron en los terrenos, en los territorios del norte de Israel. ¿Sí? Entonces se llevan los habitantes judíos o israelitas y traen asirios. Y esos asirios, y lo vamos a ver ahorita, es el origen de los samaritanos. Que los samaritanos no son judíos, vinieron originalmente de Asiria. Por eso los judíos no los querían. Bueno, y luego viene otra invasión, ahora en el reino del sur, Judá, o sea, donde está Jerusalén. Ahí son los babilonios. Los atacan y hacen dos deportaciones. La primera en el 597 y la segunda en el 587 antes de Cristo. Y es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver desde aquí invasión del reino del norte, invasión del reino del sur. Y esta deportación y esta deportación. ¿Preguntas, dudas? Hay que acordarnos de que Salomón le pidió al Señor, lo único que le pidió fue sabiduría. Y lo hace notar de una forma muy especial, porque se pensaba que le iba a pedir dinero, poder, y el Señor, sorprendido por el deseo de Salomón, que le pidió sabiduría, le concede todo. Y hay una parte importante ahí que su sabiduría era de tal tamaño que la reina de Saba va a ver a Salomón por la sabiduría que decían que tenía, y que quedó muy sorprendido porque era mucho más de lo que creía que o sabía que tenía Salomón. Esa parte es muy bonita ahí en la lectura. Miren, les voy a poner esto que acabamos de ver ahorita, se los voy a poner en un PDF, se los voy a poner en el WhatsApp para que lo tengan este resumen. ¿Sí? Muy bien. Pero eso es básicamente lo que quería enseñarles, este resumen. Me ayuda a mí también a poner mis ideas en orden, porque hemos visto mucho, pero aquí está, eso es lo que hemos visto este año. ¿Sí? Déjenme salir de aquí. Déjame ver si puedo. Es que no sé qué me pasa aquí. Cada vez quiero compartir algo, se me hace un pelotas esto. Ahí va otra. Les quería compartir también, aunque ya se los he compartido anteriormente. Déjenme poner aquí el mapa de Israel y Judá bíblicos. Bíblicos. Vamos a ver si sale aquí. Hay imágenes. ¿Está? ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? No. No lo ven. Válgame. No. Dios. Ustedes, hombre. ¿Ahorita? Ya. Sí, Ándale, bueno. ya. Aquí está. Miren. Aquí está. Ay, Dios. ¿Qué será esto? Bueno. Ahí está. Miren, aquí está lo que quedó del reino de Judá. Una sola tribu. El rey era Roboam. Aquí está Jerusalén. Una sola tribu.
Y como ellos se fueron, o más bien se los llevan deportados a Babilonia y luego regresan, entonces empiezan a decir, ya empiezan a hablar del pueblo judío. ¿Sí? Anteriormente hablaban del pueblo de Israel. Y el reino se dividía en dos partes. El reino del norte, que eran 11 tribus, y el reino del sur, que era una tribu. En la capital del reino del norte es Samaria. Por eso a los que llegaron después de Asiria, miren, acá está Asiria, vienen a invadir. Por eso luego ya le pusieron aquí, en lugar de llamarle reino de Israel, era Samaria. ¿Sí? Era un territorio bastante grande. Aquí está, bueno, este es el lago, el mar de Galilea. ¿Eh? Entonces, aquí está el rey. Ahora, enemigos, estaba rodeado de enemigos. Primero, lo que nada, los filisteos. Miren, aquí hay ciudades filisteas. Están los filisteas. Todo esto. Aquí están los tribus árabes, o sea, los beduinos, vamos a llamarles. Aquí están los moabitas. Este es el Mar Muerto. Los moabitas, los amonitas, los de Aram, que era lo que es Siria, la capital. ¿Dónde estará ahí el Jordán? El Jordán viene aquí, mira, desde este laguito chiquito que no sé cómo se llama, viene desde el norte. Desde el norte. Y aquí viene la rayita aquí viene, Mar de Galilea, sigue aquí, Mar Muerto. Este es el Jordán. Rayita. No me acuerdo del nombre. El Jordán nace acá arriba en un monte que es nevado, nieva, está lleno de nieve normalmente y se hiela y viene para acá. Bueno, acá están los asirios que invadieron al norte. Y por acá, cuando tengo ya más o menos por acá, pero afuera de la pantalla, o donde está el río Tigris y el Éufrates, están los babilonios. Y ellos son los que vienen hasta acá a atacar a Judá. ¿Sí? Bueno, conclusión, ¿ya estamos de acuerdo? Bueno, vamos a dejar de... Ya les da una idea, más o menos. Bueno, ahora, ¿qué les voy a compartir? Permítanme, vamos a ver. Vamos a ver Segunda de Reyes 17, 1. Me voy a brincar cosas, como siempre. Permítanme compartir pantalla. Aquí está. Espero que este sí se vea bien. Ahí está, ¿lo ven? Sí. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a empezar a ver qué pasa en Israel, o sea, el reino del norte, que va a ser invadido por los de Asiria. Pero aquí está, así es como empieza antes de la invasión. Dice, en el año 12 de Ahaz, rey de Judá, ponen como referencia quién estaba de rey en Judá para hablar quién va a estar de rey ahora en Israel. Entonces dice, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel. O sea, ya le empezaban a llamar Samaria porque la capital era Samaria, ¿verdad? Entonces aquí el rey era Oseas. Oseas es el rey que estaba en Israel cuando va a pasar esto de la invasión, ¿sí? Reinó 9 años y siempre lo mismo. Hizo lo que Yahvé detesta. Siempre se volvían paganos, se volvían idólatras y empezaban a adorar los reyes de la región, los dioses paganos de la región, y empezaban a hacer sacrificios también, sobre todo de niños. Hizo lo que Yahvé detesta, aunque no tanto como los reyes de Israel que le precedieron. O sea, era malo, pero no tan malo como los anteriores. Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Oseas, contra este rey, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. O sea, lo conquistó y pagaba tributo, pero se volvieron a ir. O sea, no lo ocuparon, no deportaron gente. Todavía no. Pero el rey de Asiria, o sea, Salmanasar, descubrió que Oseas, o sea, el rey de Israel, le traicionaba. Había despachado mensajeros a So, rey de Egipto, faraón, y dejó de pagar al rey de Asiria el tributo que pagaba años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión.
O sea, Oseas fue a hablar con el rey, bueno, mandó mensajeros con el rey de Egipto para tratar de que el rey de Egipto lo protegiera de los de Asiria. Pero ganó siempre el rey de Asiria, arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Entonces el rey de Asiria avanzó contra todo el país, marchó contra Samaria y la cercó durante 3 años. El año 9 de Oseas, rey de Asiria, conquistó Samaria. ¿Quién lo conquistó? Salmanasar. Deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj, en el Jaborrio de Gozán y en las ciudades de los Medos. O sea, se llevó a los habitantes de Israel a vivir acá en estas ciudades. ¿Sí? Luego dice, reflexiones sobre la ruina del reino de Israel. Bueno, ¿por qué le pasó esto a Israel? Y dice aquí la explicación. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos de la mano del faraón, rey de Egipto. Habían dado culto a otros dioses y seguido las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Los israelitas cometieron acciones torcidas contra Yahvé su Dios. Se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. O sea, esos altosanos son lugares altos para adorar los dioses paganos. Se erigieron estelas y cipos sagrados, lo mismo, sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Ahí quemaban incienso en todo lugar de culto, al modo de los pueblos paganos que Yahvé había deportado ante ellos. Obraron mal, irritando a Yahvé, y daban culto a los ídolos cuando Yahvé les había dicho que no hicieran tal cosa. Yahvé había advertido a Israel y a Judá, o sea, al sur, tanto al norte como al sur, por boca de todos los profetas y videntes. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y decretos, conforme a la doctrina que prescribí a vuestros padres y que les transmití por manos de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la cerviz como habían hecho sus padres, que no confiaron en Yahvé su Dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que había establecido con sus padres y las exigencias que les había impuesto. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada, imitando a las naciones de alrededor, cuando Yahvé les había prescrito no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron, ojo, ídolos fundidos. Los 2 becerros de oro y un cipo sagrado. ¿Se acuerdan que el primer rey, Jeroboam, como no quería que fueran a rendir culto a Jerusalén, les hizo 2 becerros y los puso en 2 ciudades y les dijo a los habitantes del reino de Israel en el norte, ahí está el Dios, vayan ahí ustedes a adorarlo. Esos eran los 2 becerros de oro. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Baal es el dios pagano. Y aquí viene lo más grave. Arrojaron sus hijos e hijas a la pira de fuego. O sea, sacrificios humanos de niños, de sus propios hijos. Consultaron los augurios y practicaron la adivinación. Se prestaron por dinero a hacer lo que Yahvé detesta hasta el punto de provocar su ira. Yahvé se encolerizó sobremanera contra Israel y los apartó delante de su presencia. Todos fueron una deportación. Solo quedó la tribu de Judá en el sur. Pero resulta que tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios. Siguieron las costumbres que Israel había practicado. Yahvé rechazó la descendencia de Israel. Los humilló y entregó en manos de saqueadores hasta que los arrojó de su presencia, porque Israel se había desgajado de la casa de David y había hecho rey a Jeroboam, el primer rey, aquel hijo de Nebat,
Jeroboam provocó que Israel se alejara de Yahvé, cometiendo un grave pecado. Fue el que mandó hacer los dos becerros de oro. Los israelitas persistieron en todos los pecados que Jeroboam había cometido, el primer rey, pero lo siguieron haciendo lo mismo. Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos los profetas, y deportó a Israel de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Cuando escribieron este libro todavía estaban en Asiria. Ahora viene aquí la explicación, cuál es el origen de los samaritanos, de los que Jesús tanto habla. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia. Porque en ese tiempo Asiria conquistaba, era el más importante y tenía subyugado a los babilonios. Entonces, el rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefarbaín, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. ¿Sí? Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Ese es el origen de ellos. Pero resulta que, fíjense lo que pasa. Voy a leerles aquí algo. Dice así: cuando empezaron a establecerse, venían de otros pueblos, no conocían el culto a Yahvé, no tenían idea de lo que era Yahvé Dios, ni el culto que Yahvé Dios les había ordenado a los israelitas. Y Yahvé soltó leones y causaban muertes entre ellos. O sea, esos muertos era porque según esto no estaban dando culto a Yahvé Dios correctamente. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes paganas que has deportado y establecido en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas del Dios del país. Cada país tenía su Dios aparentemente, y este ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios del país. El rey de Asiria dio esta orden: enviad allá a uno de los sacerdotes que habéis deportado, sacerdotes israelitas, que vaya a establecerse ahí y les enseñe las reglas del Dios del país. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses y los instalaba en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaba. Entonces, ¿qué pasa? Pues los habían enseñado sobre Yahvé Dios, pero ellos seguían también con sus costumbres de paganos, ¿sí? Dice así, el 33. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses, según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos. Por eso no eran queridos los samaritanos. En primer lugar, porque no eran del pueblo de las tribus de Israel. Y segundo, porque habían hecho una mezcla de religión, parte de Yahvé y parte de los pueblos de Asiria y de Babilonia, y habían hecho una mezcolanza. Entonces, por eso los judíos no los podían ver. En los tiempos de Jesús no iban ahí. Cuando venían del norte, iban a Jerusalén, les sacaban la vuelta. No querían pasar por Samaria. Y tenían muy mala fama los samaritanos. Por eso Jesús en sus prédicas habla del buen samaritano, para demostrarles que no todos, ¿verdad? Había, igual que en otros lados, había buenos samaritanos, ¿verdad? Bueno, voy a brincar esto. Vuelvo a repetir, aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres. Bueno, entonces ahí tenemos el origen del pueblo samaritano y la invasión. Primero fueron dominados por los asirios y como el rey, o sea, se trató de aliarse con el
egipcio, el faraón egipcio, pues ahora sí vino el rey de Asiria y se los llevó a todos. Y trajo gente de su país a ocupar el lugar de los que habían dejado. Vamos a hablar ahora de el 18. Vamos a hablar de un rey que se llama Ezequías. Es importante este rey. Este ya es rey de aquí, bueno, no de aquí. Este es rey aquí del sur, o sea, del reino de Judá. ¿Sí? Ya en el norte, pues estaban los samaritanos. En el año tercero de Oseas, o sea, el rey que estaba en Israel en el norte, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. O sea, en el norte estaba Oseas y en el sur estaba Ezequías. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía y era hija de Zacarías. Fíjense aquí, hizo lo que agrada a Yahvé, exactamente como su antepasado David. O sea, este sí fue un rey que agradó a Yahvé. Dice, igual que su antepasado David. ¿Sí? Y eso va a haber un premio por eso. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los postes sagrados. Hizo pedazos, aquí viene algo muy interesante, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor. La llamaban Nehustán. O sea que aquella serpiente que cuando hubo una plaga que picaban las serpientes al pueblo en el desierto y se morían, serpientes abrasadoras, decía la Sagrada Escritura, para salvarse, Yahvé Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y el que la pone en un palo, en un asta, el que vea la serpiente no morirá. Pero esa serpiente con el paso de los siglos se había convertido en un ídolo. Estaba en el templo como recuerdo de todo lo que había pasado ahí en el desierto, pero ya le estaban rindiendo culto. Entonces este rey dijo, nada, se destruye. Este rey Ezequías hizo pedazos la serpiente de bronce. Puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel, y no hubo entre todos los reyes de Judá ninguno semejante a él, ni antes ni después de él. Bueno, David fue mejor que él y Salomón, ¿verdad? Se adhirió a Yahvé y no se apartó de él, guardando los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo de su parte y tuvo éxito en todas sus empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues era un premio porque agradaba a Yahvé. Se rebeló contra el rey de Asiria y le negó vasallaje. O sea, el rey de Asiria quería también que Jerusalén y que Judá le diera tributo. Él se negó. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. Bueno, aquí viene un recuerdo de Samaria, no lo voy a leer, pues es lo mismo que ya leímos anteriormente, pero viene una invasión. Ahora viene una invasión. ¿Quién es Sennacherib? Bueno, pues ya habíamos visto, aquí lo habíamos visto en el resumen, Sennacherib es del reino de Asiria. Primero había estado Salmanasar y luego había estado Sennacherib. Son de Asiria. ¿Por qué son de Asiria? Porque así como había conquistado Asiria el reino del norte, quería conquistar el reino del sur. Y por eso aquí acabamos de leer que dice que se rebeló contra el rey de Asiria y le negó vasallaje. ¿Y quién era ese rey de Asiria? Era Sennacherib. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades amuralladas de Judá y se apoderó de ellas. No de Jerusalén, las otras ciudades que rodean a Jerusalén. Ezequías, rey de Judá, envió este mensaje a Sennacherib, a Laquis. Laquis es la ciudad donde estaba este Sennacherib. He cometido un error. Déjame tranquilo y soportaré cuanto me impongas. O sea, como diciendo, voy a rendirte vasallaje. El rey de Asiria impulsó a Ezequías, rey de Judá, el tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó todo el dinero que se encontraba en el templo de Yahvé
y en los tesoros del palacio real. En aquella ocasión, Ezequías rompió las puertas del santuario de Yahvé y las batientes que Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y los entregó al rey de Asiria. O sea, le empezó a quitar al templo, le empezó a quitar cosas de oro, adornos de oro, con tal de cumplir lo que el rey de Asiria le había impuesto, le había impuesto como vasallaje. El rey de Asiria despachó al copero mayor desde Laquis a Jerusalén, donde el rey Ezequías. Les había comentado, normalmente el copero mayor, porque había otros coperos, pero el copero mayor era el que atendía personalmente al rey. Y tenía que ser alguien de mucha confianza, porque el rey tenía miedo de que lo envenenaran. Entonces, cuando le iba a servir algo al rey, el copero probaba y ya se lo daba al rey. Igual esa comida, comía, si no le pasaba nada, va al rey. Entonces, era una persona de suma confianza para los reyes, su copero mayor. Y dice así: el rey de Asiria despachó al copero mayor desde Laquis a Jerusalén, donde el rey Ezequías, con un fuerte destacamento. Avanzó sobre Jerusalén y nada más llegar tomó una posición próxima al canal de la alberca superior, junto al camino del campo del batanero. Llamaron al rey y salieron hacia ellos el mayordomo de palacio, Eliaquim, hijo de Gilquías, el secretario Sebna y el heraldo Jobá, hijo de Asaf. El copero mayor les dijo: decida Ezequías, esto dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué seguridad es esa en la que has puesto tu confianza? Has pensado para ti. La palabra de los labios es consejo y valor para la guerra. Pero ¿en quién confías para haberte rebelado contra mí? ¿Te has confiado al apoyo de esa caña rota que es Egipto? O sea, siempre él buscó que Egipto fuera el que los defendiera, ¿verdad? Y trataba de hacer tratos con el faraón de Egipto. Y se enteró el rey de Asiria, por supuesto. Dice: eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Puede que me contestéis que vosotros confiáis en Yahvé vuestro Dios, pero ¿no es ese el Dios cuyos santuarios y altares retiró Ezequías, ordenando a Judá y a Jerusalén que diesen culto solo en Jerusalén ante este altar? Haced pues una apuesta con mi señor, el rey de Asiria. Te daré 2000 caballos si eres capaz de agenciarte jinetes para ellos. ¿Te crees capaz de ofrender, aunque sea a uno solo, de los siervos más insignificantes de mi señor? ¿Te fías de Egipto para disponer de carros y caballería? ¿Crees que he venido a destruir este lugar sin contar antes con Yahvé? Yahvé es quien me ha dicho que marche contra esta tierra y la destruya. O sea, empezó a inventar que él venía mandado por Yahvé, que los asirios venían mandados por Yahvé a destruir esa tierra, o sea, a Jerusalén. Eliaquim, Sebna y Joach dijeron al copero mayor: por favor, háblanos a nosotros, tus siervos, en arameo, que lo entendemos. No nos hables en el hebreo de Judá y ante la gente que está en la muralla. O sea, querían que le hablara, estas personas de parte del rey querían que no les hablara en hebreo para que no se enterara la gente que estaba en la muralla. Háblanos en arameo, el idioma de Aram, de Siria, que nosotros entendemos. No nos hables en hebreo de Judá, que es el idioma que hablaba el pueblo, ante la gente que está en la muralla. Querían que esto quedara en secreto. El copero mayor respondió: ¿crees que mi señor me envía a decir estas cosas a tu señor o a ti? Es precisamente a los hombres que se asoman en la muralla quienes como vosotros habrán de comerse sus excrementos y beberse su orina. O sea, quería darles miedo a la gente que estaba atrás de la muralla.
El copero mayor se puso de pie y gritó a toda voz en el hebreo de Judá: escuchad la palabra del gran rey de Asiria. Esto dice el rey: que no os engañe Ezequías, pues no podrá libraros de mi mano. Que Ezequías no os haga confiar en Yahvé, diciendo que él os librará y que esta ciudad no caerá jamás en manos del rey de Asiria. No hagáis caso a Ezequías, porque esto dice el rey de Asiria: haced las paces conmigo y salid de aquí. Así cada uno de vosotros podrá comer de su viña y de su higuera y beber del agua de su cisterna, hasta que llegue yo y os conduzca a una tierra como la vuestra, tierra de trigo y mosto, de pan y de vino, de aceite y de miel, para que viváis y no muráis. O sea, está anunciando que si hacen las paces, los va a dejar en paz, pero se los va a llevar a una tierra diferente, a la tierra de donde es él. Pero no hagas caso a Ezequías, pues os engaña, diciendo que Yahvé os librará. ¿Es que los dioses de las demás naciones han podido librar sus territorios del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaín, Ená y de Abá? ¿Han podido los dioses de Samaria librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dioses entre todos los dioses de las naciones han librado sus territorios de mi poder, como para que Yahvé pueda librar a Jerusalén de mi mano? El pueblo callaba, sin responder palabra, pues el rey había ordenado que no le respondieran. Eliaquín, hijo de Hilquías, mayordomo de palacio, y el secretario Sebna y el heraldo Joach, hijo de Asaf, se presentaron ante Ezequías con las vestiduras rasgadas y le comunicaron lo dicho por el copero mayor. O sea, los estaba amenazando: hagan las paces, los dejo en paz y luego los llevaré a otras tierras donde van a poder vivir en paz. La costumbre de estos pueblos de Asiria era que cuando conquistaban un territorio lo vaciaban para que no se rebelaran luego contra ellos y lo llenaban con habitantes de su propio país. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras y se cubrió de sayal y fue al templo de Yahvé. Envió a Eliaquim, mayordomo de palacio, a Sebna, el secretario, y a los más ancianos de los sacerdotes, todos cubiertos de sayal, donde el profeta Isaías, hijo de Amós, otro profeta. Ya habíamos visto a Elías, a Eliseo, ahora estamos viendo a Isaías, para decirle: esto dice Ezequías. Inclusive luego vamos a ver que en la Biblia hay un libro dedicado en los profetas a Isaías, ¿verdad? Para decirle: esto dice Ezequías: días de angustia, de castigo y de vergüenza. Los niños coronan en el cuello del útero, pero falta fuerza para alumbrarlos. Tal vez Yahvé tu Dios ha tomado nota de todas las palabras del copero mayor enviado por el rey de Asiria, su señor, para insultar al Dios vivo. ¿Castigará Yahvé tu Dios las palabras que ha oído? Eleva una plegaria por el resto que no quiera. Cuando los siervos del rey Ezequías llegaron donde Isaías, éste les dijo: hablad así a vuestro señor, esto dice Yahvé: no tengas miedo de las palabras que has oído y con las que los criados del rey de Asiria me han insultado. Infundiré en él un espíritu que le hará oír ciertos rumores, y entonces se volverá a su tierra. Haré que caiga a espada en su país. Bueno. Aquí hay una carta que se le manda, más amenazas, vamos a brincarnos eso. Dice aquí: por ello, esto dice el Señor, o sea, Yahvé Dios, acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella una flecha, no avanzará sobre ella con escudo, no alzará junto a ella una rampa. Por el camino que ha venido regresará, en esta ciudad no entrará, dice Yahvé. Yo protegeré esta ciudad para salvarla, por mi honor y el de mi siervo, el de David mi siervo.
O sea que el profeta les da un mensaje de parte de Yahvé Dios que el rey de Asiria no iba a entrar en Jerusalén. Aquella misma noche el ángel de Yahvé avanzó e hirió en el campamento asirio a 185,000 hombres. Al amanecer eran todos cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive, quedándose ahí. Mientras estaba celebrando el culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adremelech y Saracer lo mataron a espada. Huyeron al país de Arad y su hijo Azaradón reinó en su lugar. O sea que Sennacherib, rey de Asiria, no pudo conquistar el reino del sur, no pudo conquistar Jerusalén. Bueno, ahora viene que Ezequías tiene una enfermedad y muere. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías vino a decirle esto. Dice Yahvé, pon en orden tu casa, pues eres hombre muerto y no revivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró a Yahvé. Bueno, déjeme buscar para... Ezequiel le pregunta a Isaías. Isaías dijo entonces, traer una torta de higos. La trajeron, la aplicaron sobre la úlcera y quedó sano. O sea, estaba malo de una úlcera. Ezequías dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que Yahvé me va a curar y de que el tercer día subiré al templo de Yahvé? Isaías respondió, esta es la señal que Yahvé te envía de que cumplirá la promesa. ¿Avanzará o retrocederá la sombra 10 grados? Pregunta. O sea, conforme avance el día, ¿la sombra avanza o retrocede? Ezequías dijo, es fácil que la sombra se alargue 10 grados, pero no que retroceda 10 grados. O sea, conforme el sol va bajando, las sombras se van alargando, pero no al revés. El profeta Isaías invocó a Yahvé, que hizo que la sombra retrocediera los 10 grados que había recorrido en las escalinatas de Ahaz. Una señal. En aquel tiempo, Merodac Baldán, hijo de Baldán, rey de Babilonia, o sea, ya en los babilonios empiezan los babilonios ya habían conquistado a Siria y se habían hecho dueños de lo que antes había sido Asiria. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, enterado de que Ezequías había estado enfermo, le envió cartas y un presente. Bueno. Pero entonces cometió un error Ezequías. Ezequías se alegró y por ello, Ezequías se alegró por ello y enseñó a los mensajeros su cámara del tesoro. Un gran error. Le enseñó a los enviados del rey de Babilonia su tesoro, la plata, el oro, los aromas y el aceite perfumado, así como su arsenal y todo cuanto había en los tesoros. No quedó nada en su palacio y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Pues fue un gran error porque les abrió los ojos a los de Babilonia. Entonces el profeta Isaías se presentó al rey Ezequías y le dijo, ¿qué te han dicho estos hombres y de dónde han venido? Respondió Ezequías, han venido de un país lejano, de Babilonia. Preguntó de nuevo, ¿qué han visto en tu palacio? Respondió Ezequías, han visto todo cuanto hay en mi palacio. No quedó nada en los tesoros por enseñarles. Qué gran error. Isaías dijo a Ezequías, escucha la palabra de Yahvé. Llega el tiempo en que se llevarán a Babilonia cuanto hay en tu palacio. Pues sí. Luego habla aquí, conclusión del reinado de Ezequías. El resto de los hechos de Ezequías, sus éxitos militares, cómo construyó la alberca y el canal para la traída de aguas a la ciudad, está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Judá. Bueno, ya habíamos visto este. Le sucedió en el trono Manasés.
Y aquí viene, en este de Manasés, era el siguiente rey, dice aquí, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jepsí. Hizo lo que Yahvé detesta, lo de siempre, según las costumbres abominables de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. O sea, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo de Yahvé. En el propio patio del templo construyó altares para los paganos. Arrojó a su hijo a las llamas de la pira. Practicó la adivinación y la magia. Consultó a los adivinos y nigromantes. Luego viene otro rey. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo lo que Yahvé detesta como su padre Manasés. Siguió en todos los pasos a su padre, dando culto a los ídolos a los que su padre había adorado y postrándose ante ellos. Y luego, el resto de los hechos de Amón, cuanto hizo, está escrito como se sabe en el libro de los anales de los reyes de Judá. Lo enterraron en su sepulcro, en el jardín de Uzá. Le sucedió en su trono Josías. Josías fue un rey muy diferente. Nomás que ya no vamos a alcanzar a ver mucho todo lo de Babilonia. Pero vamos a ver. Josías tenía 8 años, era un chamaquito, cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá y era hija de Adías de Boscat. Hizo lo que agrada a Yahvé, pues siguió en todos los pasos de su antepasado David, sin desviarse lo más mínimo. Aquí hay algo muy importante. Como ustedes vieron, ya habían el templo del rey, el templo de Yahvé Dios, que era un templo muy sagrado, ya lo habían, ¿cómo se dice? Habían construido ahí altares para dioses paganos. Ya se habían olvidado del verdadero culto a Dios, Yahvé, ahí en su templo. Se habían olvidado y ya tenían una mezcla de paganismo junto con el culto a Yahvé, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues sucede en el tiempo de este rey Josías algo muy interesante. En el año 18 de Josías, el rey envió al secretario Safán, hijo de Asilías, hijo de Mesulán, al templo de Yahvé con este mensaje. O sea, el templo existía, pero ya estaba muy maltratado. ¿Cómo se dice cuando algo consagrado qué? No me acuerdo, la palabra se me fue. Ve al sumo sacerdote Hilquías y que pese el dinero recogido entre el pueblo por los guardianes del umbral depositado en el templo de Yahvé, que se entregue en manos de los capataces que están a cargo del templo de Yahvé y que eso lo destinen al pago de los que trabajan en restaurar el templo de Yahvé. O sea, este rey había dicho, voy a restaurar ese templo que ya está tan caído, ¿verdad? Carpinteros, constructores y albañiles, y para la compra de madera y piedra de cantería, para la restauración del edificio, pero que no se les pida cuentas del dinero que se les entrega porque actúan con honestidad. El sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán, he hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina, un rollo del Antiguo Testamento judío, lo encontraron. Ya se habían olvidado de todo eso. Hilquías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Safán se presentó al rey y le dio cuenta. Tus siervos han pesado el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo de Yahvé. El secretario Safán informó también al rey. El sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un rollo. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras contenidas en el rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras. Entonces ordenó al sacerdote Hilquías, a Hicán
hijo de Safán, Acbor, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asayas, ministros del rey, ir a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá a propósito de las palabras de este rollo que se ha encontrado, pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este rollo y no hicieron lo que está escrito para nosotros. El sacerdote Hilquías, Ahicán, Acbor, Safán y Asayas fueron donde la profetisa Huldá, ¿sí?, mujer de Salún, hijo de Tibá, hijo de Jarjás, encargado del vestuario. Vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo. Tras hablarle, ella respondió: esto dice Yahvé, Dios de Israel. Decid al hombre que os ha enviado a mí. Esto dice Yahvé: voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes. Todo lo dicho en el rollo que ha leído el rey de Judá. Porque ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han irritado con todos los ídolos que se han fabricado. Arde mi ira contra este lugar y ya no se apagará. Decid al rey de Judá que os envió a consultar a Yahvé. Esto dice Yahvé, Dios de Israel: ya que al escuchar mis palabras contra este lugar y sus habitantes, que se volverán espanto y maldición, tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante Yahvé. Has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí, y yo a mi vez he escuchado oráculo de Yahvé. Por eso te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. El rey ordenó que todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se reunieran en asamblea ante él. Josías subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza. Déjenme ver la nota que dice aquí. Este libro que encontraron ellos es el libro El Deuteronomio. El Deuteronomio se presenta a sí mismo como el código de la alianza de Yahvé. El libro que encontraron, el rollo que encontraron, era nada más ni nada menos que el libro del Deuteronomio. Que Deuteronomio, ¿se acuerdan? Significa la otra ley. Y ahí vuelven a poner todos los mandamientos que Dios les dio al pueblo en el Horeb. Ahí están. Y todos los mandamientos de lo que es el culto a Yahvé, ¿verdad? Todo lo que deben de hacer el sacerdote, lo que deben hacer los levitas, lo que debe hacer el pueblo, los sacrificios que hay que hacer, todo eso. Ese es el libro que se encontraron, el Deuteronomio. Dice aquí: el rey se sitúa en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos debían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y todo el alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaba en el rollo. Todo el pueblo se comprometió a la alianza. El rey ordenó a Hilquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral, que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos fabricados para Baal y Aserá y todo el ejército de los cielos. ¿Ven? Junto con el santuario de Yahvé tenían ahí adentro ídolos. Entonces ordena el rey que sacaran todo eso. Los quemó fuera de Jerusalén en los yermos de Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los altosanos, en las poblaciones de Judá y alrededores de Jerusalén, y los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Sacó la Aserá del templo de Yahvé fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, donde la quemó, o sea, una estatua de una diosa. La redujo a cenizas y esparció estas sobre las tumbas del pueblo llano. Derribó las dependencias de los consagrados a la prostitución
que estaban en el templo de Yahvé. Fíjense hasta dónde había llegado esto. En el lugar en que las mujeres tejían mantos para Aserá. Hizo venir a todos los sacerdotes de las poblaciones de Judá y profanó los altosanos en los que los sacerdotes habían quemado incienso. Y así nos ven todo lo que hizo. Aquí está. El culto a Yahvé Dios se había olvidado y se había mezclado con cultos paganos. Entonces aquí empieza a ser empieza a ser una reforma religiosa. Todo esto lo quita. ¿Sí? Y esto que hizo en Judá también se extiende al norte. También derribó el altar que había en el Betel y el altozano que había levantado Jeroboam, el primer rey del norte, el que hizo incurrir en pecado de Israel. También en el norte fueron y quemaron todo lo que era pagano, ¿verdad? Y por primera vez se celebra la Pascua correctamente. La Pascua no se había celebrado de este modo en tiempos de los jueces. Desde cuando había jueces ya no se celebraba la Pascua correctamente. Ni en el periodo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. No se había celebrado y aquí por fin hay una reforma religiosa, ¿verdad? Y por fin viene el final del reinado de Josías. El resto de los hechos de Josías, todo cuanto hizo es escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Judá. Sin embargo, en sus días, el faraón Neco, rey de Egipto, marchó hacia el río Éufrates, donde el rey de Asiria, porque ya el rey de Asiria había conquistado Babilonia, y entonces Egipto fue a Asiria a vencer a ese rey. El rey Josías le salió al paso, pero en cuanto le hizo frente a Neco, lo mató en Megiddo. O sea, el rey Josías salió al paso del ejército del faraón, pero el faraón también se echó al pueblo de Judá y mató al rey, mató a Josías. Dice aquí, condujeron su cuerpo en carro desde Megiddo, lo trasladaron a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El pueblo del país tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y proclamaron rey en lugar de su padre. Vamos a tener que dejarlo aquí. Yo había pensado que íbamos a acabar en la invasión que va a haber de la tribu del reino de Babilonia, pero no vamos a alcanzar. Pero pues ya le dimos una buena adelantada. Entonces, en los tiempos de este rey, en los tiempos de Josías, hubo una reforma religiosa, ¿sí? Una reforma que de nuevo el pueblo encontró los libros, cuando menos hablan de que encontraron el libro del Deuteronomio y lo leyeron y se dieron cuenta que habían estado totalmente equivocados. Habían mezclado en el culto a Yahvé Dios, culto a dioses paganos, ¿sí? ¿Qué va a pasar como castigo? Pues Dios les va a mandar, ¿sí? Dios les va a mandar a los babilonios para que ellos van a ser los que van a castigar a ese pueblo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? No alcanzamos, desgraciadamente. Vamos en la próxima clase, en la lectura de las Sagradas Escrituras, vamos a ver el 24 y el 25 del Libro de los Reyes. Y vamos a verlos despacito porque como les platicaba, se vacía ya de habitantes judíos e israelitas, se vacía todo el territorio de Israel, ¿verdad? Y vienen a habitarlo gente que traen de los otros lugares. Bueno, ¿alguna pregunta o duda o comentario? No. ¿Nada? Bueno, les voy a subir el resumen que les había enseñado al empezar, se los voy a subir a la página, al grupo de WhatsApp, para que lo tengan. El próximo lunes, como es Semana Santa, no vamos a tener lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Muy bien. Y nos veremos, Dios mediante, el primer lunes de Pascua. Bueno, que pasen una bonita Semana Santa y les deseo paz y bien a todos. Buenas noches. Igualmente. Igualmente. Gracias. Saludos.